Bienvenidos a Desde la Otra Acera, espacio de análisis de la realidad nacional de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza APSE. Esta noche abordaremos el tema Violencia y desigualdad. ¿Qué pasa en Costa Rica? Para lo cual cuento con dos foristas quienes me acompañan en este momento en el estudio. El señor Marco Vinicio Fournier Facio, psicólogo e investigador de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido, Marco, a este espacio. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muy amable usted por haber aceptado la invitación. Don Marvin Padilla Lemus, secretario general de APSE. Buenas noches, don Marvin, bienvenido a este espacio igualmente. Buenas noches, Ariel, y buenas noches a don Marco Vinicio, ¿verdad? Por aceptar ser parte de este programa y escuchar también lo que es el conocimiento, la posición suya sobre la situación que vive nuestro país actualmente. Muchas gracias, don Marvin. Y también contaremos con los aportes de Susan Quiroz Díaz, secretaria general de la Unión Nacional de Trabajadores, UNT, y de Larisa Tristán Jiménez, psicóloga y especialista en análisis del discurso de la Universidad de Costa Rica. Actualmente Costa Rica está viviendo posiblemente la etapa más violenta de su historia, manifestada en asesinatos, en una serie de delitos y de situaciones que ponen en riesgo la cotidianidad de la ciudadanía costarricense. ¿Cómo ha afectado esta realidad a los trabajadores de la seguridad propiamente? Veámonos en el siguiente video con Susan Quiroz. Los trabajadores y trabajadoras que se encargan de la seguridad pública en realidad han sido bastante abandonados durante décadas, ¿verdad? Por los diferentes gobiernos, a pesar de que hay una ley general de policía que buscó profesionalizarlos y brindarles estabilidad en el empleo, ¿verdad? Porque recordemos que antes, hace muchos años, antes de esa ley, de cada 4 años, el gobierno que llegaba despedía a todos los policías y contrataba nueva gente y demás, ¿verdad? Entonces, la ley general de policía pues viene a generar un cambio importante, pero no así, no se dignificaron las condiciones de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, actualmente, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, son compañeros y compañeras mal pagados, mal remunerados, que laboran en jornadas especiales y jornadas extenuantes. Muchos de ellos acumulan una gran cantidad de horas extra al final de su vida laboral o durante toda su vida laboral, horas extra que muchas veces no les son remuneradas. Nosotros, por ejemplo, tenemos más de 2.000 demandas ya ganadas que ordenan al Estado reconocer horas extraordinarias laboradas por policías que no se les han pagado y el Estado se niega a cumplir con esas sentencias, como para ponerles un ejemplo. El tema de las condiciones de infraestructura, digamos, en las delegaciones, en los centros penitenciarios, donde los compañeros y compañeras tienen que permanecer durante su jornada laboral, también están en pésimas y paupérrimas condiciones. Hay condiciones de hacinamiento, que no tienen servicios esenciales. Por ejemplo, en las cárceles de este país, en muchas de las cárceles de este país, en los puestos de trabajo, no hay un servicio sanitario para que el trabajador o trabajadora pueda satisfacer sus necesidades. No hay agua potable, y eso también ocurre en las delegaciones, ¿verdad? Ha habido muchas denuncias de parte de las organizaciones que representamos a los cuerpos policiales en el sentido de esas condiciones. Entonces, no son buenas las condiciones de trabajo y se han venido precarizando de forma acelerada en los últimos años, ¿verdad? Donde se ha recortado la inversión pública, y pues eso no es la excepción en la seguridad pública. Es muy importante mencionar que el sistema penitenciario ha estado como relegado, ¿verdad? Como en el olvido para todas las personas, y muy pocas personas conocen que existe un grupo muy numeroso de policías que trabajan en los centros penitenciarios. Son alrededor de 4.000, ¿verdad? Policías. Es el segundo cuerpo policial más grande en número de Costa Rica. Estos trabajadores y trabajadoras, bueno, tienen condiciones paupérrimas, ¿verdad? Terriblemente, hay una gran escasez de personal, las condiciones de trabajo, de los puestos, de alojamiento y demás, terribles. Pero el tema es que ahora, con esta crisis de violencia y esta crisis de seguridad, todos ponemos el lente, ¿verdad? En la fuerza pública, en el OIJ, todos queremos más policías en las calles, ¿verdad? Para sentirnos tal vez más protegidos o minimizar ese sentimiento de inseguridad. Y entonces el Poder Ejecutivo, ¿verdad?, ha venido buscando fortalecer, y escuchamos a todos, incluyendo a los diputados y las diputadas, hablar de fortalecer esos cuerpos policiales.
Pero ¿qué es lo que pasa con la policía penitenciaria? Bueno, que cumple una función estratégica y que todo el trabajo que se haga por parte de los cuerpos policiales que trabajan fuera de los centros penales, al final de cuentas, llega a los centros penitenciarios, al sistema penitenciario de este país. Y entonces, si no tenemos condiciones para poder garantizar no solo la contención, ¿verdad?, porque hablamos de contención, sino también la seguridad de las personas dentro de las cárceles y más allá el tema de la resocialización social, el tema de la violencia va a persistir y va a generarse más bien una onda expansiva mucho mayor, porque la gente que va a salir de las cárceles o que se va a escapar de las cárceles va a seguir delinquiendo y generando ese nivel de inseguridad que todos tenemos en este momento. Hemos visto las situaciones de los trabajadores de seguridad en Costa Rica y ante ello hago las siguientes preguntas para abrir el debate en la mesa. El pasado 20 de septiembre, el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica publicó su más reciente encuesta de percepción de la opinión pública, donde la inseguridad y la violencia se mantienen como los principales factores que generan preocupación entre la ciudadanía. Más allá de la percepción individual, ¿cuáles son los indicadores que nos señalan que estas son realmente las situaciones más críticas ahorita para la ciudadanía costarricense? Bueno, normalmente a nivel internacional se considera que la tasa de homicidios es el mejor indicador sobre violencia, porque es muy difícil esconder un homicidio. Entonces es un delito que tiene, digamos, mucha visibilidad y muy fácil de registrar. Y si uno analiza la tasa de homicidios, ha venido creciendo a través de toda la década. En realidad desde la década de los 90 viene creciendo, pero sobre todo en la última década, en la década del 2010, tiene un crecimiento muy abrupto que llega a una cifra récord en la historia de Costa Rica el año pasado y ya la superamos este año. Ya con lo que llevamos de homicidios este año ya está superada esa cifra récord, o sea que este año va a ser todavía mucho peor. Es una situación clarísima, es decir, hay un nivel de violencia muchísimo más alto en el país en los últimos años y que ha venido empeorando. Tanto la tasa de homicidio como otros indicadores, otros delitos y otros indicadores de violencia tienen una curva en donde baja durante la pandemia, lo cual era lógico, había menos interacción, menos exposición, menos riesgo, y entonces muchos de los delitos y muchas de las situaciones de violencia bajan en 2020 sobre todo, comienzan a subir de nuevo en el 2021 y se vuelven a disparar en el 2022, ¿no? Y lo que llevamos de este año todo pareciera ser que va a ser mucho peor que el anterior. Usted señala un tema y es la tasa de homicidios, que efectivamente es la más alta que tenemos en el registro histórico del país. Aparte de los homicidios, ¿qué otro tipo de situaciones de violencia y de inseguridad se registran? Mire, desgraciadamente son todos, cualquier indicador de violencia que usted piense. Y ahí voy mucho más allá de lo que tradicionalmente se considera como un delito, digamos. Pensemos, por ejemplo, accidentes de tránsito y muertes en carretera. Pensemos en pleitos y riñas en las comunidades, pensemos en la violencia doméstica, pensemos en violencia en los centros educativos, etcétera, etcétera, etcétera. Robos, en hurtos. Robos, asaltos, el narcotráfico creciendo. Hay una situación de crecimiento generalizado de la violencia, que igual tiene más o menos la misma distribución, o sea, se comienza a subir a través de la década, tiene sus niveles más altos, dependiendo del indicador, pero más o menos entre 2018 y 2019 la mayoría de los indicadores baja, como le decía, con la pandemia y vuelve a dispararse. Y todos están disparados, ¿no? Yo lo que lo califico, hay un nivel exacerbado de enojo en la población costarricense, que se está disparando por diferentes indicadores, ¿no? ¿Y esto corresponde a algún tipo de frustración o algún fenómeno social muy puntual? O sea, cuando es un fenómeno tan generalizado, inevitablemente tenemos que pensar que hay un problema social, un problema cultural, ¿de acuerdo? O sea, no es gente malvada que de pronto anda haciendo daño.
somos todos de alguna manera estamos agresivos, estamos violentos. Muy rápidamente, el enojo es una reacción biológica, natural en todos los seres humanos y en la mayoría de los animales, ¿no? Pero en el ser humano ese impulso, digamos, de enojo pasa por el lóbulo frontal aquí, que es, digamos, la parte del cerebro que solo tenemos los seres humanos, y es un centro de control, es un centro de análisis y de control. Entonces la fuerza afectiva entra al lóbulo frontal y el lóbulo frontal dice, suave, como dicen popularmente, suave. Analicemos, definamos muy bien qué está pasando y con base en eso veamos cómo reaccionamos, ¿no? Bueno, esta parte del lóbulo frontal sí logra controlar, pero con base en información que posea para hacer buenos controles y para garantizar una convivencia pacífica. Pero esos controles se adquieren mediante los procesos de educación y de socialización, y tenemos mediciones, hemos venido analizando al costarricense y a la cultura costarricense desde la década de los 80, y tenemos mediciones muy claras en el sentido de que dos cosas básicas, digamos, para resumir. Hay una decepción en el sistema, entonces la gente ya no se adhiere tanto y con tanta fuerza a esa cultura de paz, a esa convivencia pacífica entre las personas, porque eso ha estado fallando, y ha estado fallando sobre todo por los últimos gobiernos en lo que va del siglo, por un lado. Pero por otro, hay también culturas alternativas, o subculturas alternativas que han ido entrando a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, a través de todo el aparato mercadológico, que dan otro tipo de normas, otro tipo de valores, otro tipo de principios, que no necesariamente están bien asociados con la convivencia pacífica. Entonces, puede llegar el enojo al lóbulo frontal, pero ya el cerebro no tiene las herramientas para decirle, no, mire, no se enoje tanto, suave, espérese, vámonos por aquí, cuente hasta 10, cosas de eso, porque no es parte de la cultura de la mayoría de los costarricenses, desgraciadamente. Propiamente estamos viviendo ahorita lamentablemente el mayor número de homicidios en la historia del país, y faltan aún 3 meses para que concluya el año. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo se puede explicar esta enorme cantidad de asesinatos? ¿Y qué relación puede tener inclusive con el desarrollo social, con la juventud? ¿Qué tan involucrado y qué tan en riesgo están estos sectores con este tipo de dinámicas violentas? Bueno, ahí es innegable que hay un peso muy grande del narcotráfico, del negocio del narco, que se sabe muy bien que ha crecido. Costa Rica se ha convertido en un puente ideal, sobre todo para la exportación a Europa, y ha ido creciendo y distribuyéndose en diferentes zonas del país. Y es una de esas subculturas que hablaba yo ahora, es una subcultura sumamente violenta, ¿verdad? Es una subcultura, es un negocio que está basado precisamente en la violencia. Entonces, bueno, la inmensa mayoría, hay mucho, a pesar de que decía antes que el homicidio es la cifra, digamos, más confiable porque es muy difícil de esconder, también es cierto que hay mucho homicidio que no se resuelve. Entonces no sabemos una cantidad importante de esos homicidios por qué se están dando. Se asume, por ejemplo, si es entre gente conocida, que es rendición de cuentas, cosas por el estilo, y por ahí más o menos, entonces sí se supone que la mayoría de los homicidios están relacionados con el narcotráfico o con el crimen en general. Pero no solo eso, vemos por ejemplo el femicidio creciendo también de manera importante, y ahí es un problema de relaciones de pareja, ¿verdad? Y un problema de una sociedad patriarcal, ¿verdad? Por ejemplo. Perfecto. Ariel, dígame, don Marco. Sí, ahora que el compañero Marco de Inicio apuntaba la cuestión, digamos, que se dispara a partir de los años 90, esta situación de los homicidios, hay una frustración en la sociedad costarricense, y es que gran parte de ella no ha logrado satisfacer sus necesidades básicas. Exacto. Y él contemplaba también que hay una seguidilla de gobiernos
que prácticamente ha dejado de lado y no ha tomado la importancia de cómo poder apoyar a esos grupos que, por decirlo de esta manera, han sido o están siendo excluidos. Te voy a señalar desde el año 2008. Desde el 2008, en este caso, desde el 2008, que se dio la famosa crisis de la burbuja mobiliaria, el compañero tocó las zonas costeras. En este momento las familias de esas zonas costeras no se han levantado. Se mantienen prácticamente en una decadencia, en un negocio que otro, que dura unos cuantos meses, pero no se ha levantado. Entonces, es correcto. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esas familias antes del 2008 lograban captar esos recursos económicos, satisfacían sus necesidades y sus chicos tenían paz en el interior de su hogar y lo transmitían al centro educativo. A partir de ese 2008, esa situación todavía no se ha superado, ¿verdad? Y entonces son una de las situaciones que ha incidido también en que aquel chico o chica, al ver que su familia no ha superado esa etapa de satisfacer sus necesidades, va a buscar lo que apuntara el compañero, esa subcultura o lo que se encierra así, los carteles de la droga, que temporalmente van a satisfacer sus necesidades, pero el riesgo que de su vida y tanto de su familia y de quienes los acompañen. Ya casi continuamos analizando este tema de la implicación de la violencia y la desigualdad social. Ya casi continuamos con más desde la otra acera. ¿Ah? Chito, ¿está bien? Sí, estoy que cansado por el trabajo, pero sí. Oiga, descanse. Gracias. Con las jornadas de 12 horas habrá menos tiempo para la familia, menos tiempo para descansar y menos salario, porque no pagan las horas extra. No queremos jornadas de 12 horas, queremos empleos dignos para todos. ¿Y los trabajadores qué? Muchas gracias por continuar con Desde la Otra Acera. Les invitamos a continuar dejando sus comentarios para seguir construyendo el espíritu crítico que Costa Rica necesita. Hablando del tema de la noche, la violencia no solo se manifiesta en homicidios y en acciones propiamente cometidas de una persona contra otra, sino también en otro fenómeno que son las redes sociales y la violencia digital, por decirlo de una forma. Propiamente sobre este tema trató el tercer informe sobre discursos de odio y discriminación 2023, elaborado por la Universidad de Costa Rica, la firma COES y el Centro de Investigación en Comunicación de la UCR. ¿Sobre qué trata este estudio y cuáles son las realidades que nos ejemplifica? Veamos la siguiente entrevista a Larisa Tristán Jiménez, investigadora de la UCR, que nos ampliará esta información. Primero habría que entender que hay distintos tipos de violencia, ¿verdad? Cuando hablamos de la violencia digital es un tipo de violencia que se considera simbólica porque es a través del lenguaje, no necesariamente en ese registro, o más bien en ese registro no habría una manifestación física de la violencia, como si ocurre, por ejemplo, con la violencia de género, o cuya expresión máxima es el femicidio. Pero entonces la violencia que hay en redes sociales es el reflejo de un contexto más amplio, que es un contexto que suele ser violento. Recordemos que en una democracia el diálogo es fundamental y hay distintos puntos de vista, y a lo que se aspira es a llegar al consenso. Pero lo que se está viendo en redes sociales es que hay una dificultad para llegar al consenso a través del diálogo. Es como que el insulto sustituye al diálogo. Y entonces eso se entra en interacciones violentas que en algunos casos pueden llegar a ser consideradas discursos de odio. Y si partimos del hecho de que la violencia no empieza en redes sociales, sino que es un reflejo de dinámicas más amplias, entonces los grupos más vulnerables en el entramado social, ¿verdad? En ese contexto más amplio, son los que también se ven afectados por la violencia. Entonces pueden ser específicamente las mujeres, los grupos LGTBIQ+, específicamente las personas trans, y también hemos detectado a partir de las investigaciones que hemos hecho en el marco del Observatorio de los Discursos de Odio, que hay una tensión generacional entre como generaciones mayores y generaciones más jóvenes. Entonces es común que generaciones más jóvenes que hacen ciertos reclamos en materia de derechos reciban como epítetos de generación de cristal para arriba, digamos, como que lo más suave sería generación de cristal, y también las generaciones más jóvenes suelen desacreditar a las mayores a partir también de insultos, cuyo caso como el más suave sería boomer, digamos. Pero entonces hay como una dificultad para dialogar
que ya per se está instaurada en el espacio, digamos, social que se traslada a las redes sociales. Nosotros hemos venido monitoreando que no es lo mismo, ¿verdad? Violencia digital que discurso de odio, ¿verdad? Yo podría hablar, a ver, están relacionadas, pero digamos que el discurso de odio suele ser un enunciado violento o que busca violentar a un grupo específico. Entonces, digamos que la violencia es como el ámbito más amplio y una expresión podría ser el discurso de odio. Entonces, nosotras desde el Observatorio de la Comunicación Digital, y hablo en plural y en femenino porque las que trabajamos eso somos Janes Martínez y yo, hemos detectado junto con la ONU y la empresa COES un aumento en los discursos de odio, digamos, aún sistemático, ¿verdad? A la alza desde el 2021, digamos, entre el 2022 y el 2023 ha aumentado en un 50%, pero desde el 2021 se ha ido triplicando el discurso de odio. Hay muchas explicaciones, ¿verdad? Una podría ser precisamente esta idea que a mí me parece muy interesante, que la trabaja Jorge Alemán, pero también la trabajan otros investigadores, sobre todo en Argentina, que es entender que el odio es una emoción humana, ¿verdad? Que puede luego manifestarse en conductas y actitudes violentas, pero lo que estamos viendo en la actualidad es un uso político de esa emoción. Hay como ciertos líderes o figuras políticas de corte populista autoritario que se aprovechan de esa frustración que deviene en odio y como que incendian y como que le echan gasolina a ese discurso de odio que luego puede volver violento. Entonces tendríamos como esa serie de factores. Ahora, ¿de dónde viene esa frustración? Bueno, también hay otros autores y autoras que proponen que hay un proyecto económico liberal que no cumplió sus promesas, ¿verdad? Hay una creciente desigualdad, una mala distribución de la riqueza, una imposibilidad de cumplir las necesidades básicas de vivienda, de alimentación, de trabajo, y que esas mismas ideales del capitalismo, que el mismo capitalismo no está pudiendo hacer que las personas cumplan esas necesidades, está generando una frustración que puede venir en odio, ¿verdad? Y también hay grupos sociales que ante el avance de los derechos humanos de otros grupos sociales, ¿verdad? Sienten que sus privilegios están perdidos y entonces se enfrascan en estas dinámicas de odio para defender esos privilegios que supuestamente están perdidos a raíz de que otros grupos estén ganando mayores derechos, que en realidad no es que estén ganando en derechos, es que son los derechos que les corresponden por su condición humana. Entonces, todos esos factores son los que podrían explicar por qué hay un aumento de los discursos de odio en redes sociales y eventualmente de la violencia que les acompaña. Para continuar con el tema de la noche, hemos visto cómo la violencia ha tenido un repunte muy notorio en los centros educativos, particularmente luego de la pandemia, donde ahora se registran cada día más casos de situaciones de conflicto, donde estas situaciones no pasan de una violencia verbal, sino que ya transgreden a un plano físico. ¿Qué está ocurriendo propiamente en los centros educativos que se genera tanta violencia? ¿Y qué relación tiene la situación social de los estudiantes con este fenómeno tan lamentable? Bueno, tenemos estudios sobre el impacto de la pandemia en la población joven específicamente y toda la población sufrió, pero sí observamos situaciones sumamente difíciles para la población joven. La situación de la pandemia para gente que en esa etapa del desarrollo necesita interactuar mucho con sus pares, que necesita hacer ejercicio, que necesita socializar, que necesita independizarse un poco del hogar. Todas esas necesidades se vieron totalmente anuladas durante muchos meses de la pandemia. Esa situación provocó un ambiente de frustración, como usted mencionaba ahora, de que obviamente hace aumentar el enojo. Yo insistiría en que el problema viene desde antes, ¿verdad? Pero sí es innegable que la pandemia ha ejercido una influencia muy nociva, digamos, en la situación de niños, niñas y adolescentes en el país, y que al liberarse, digamos, los controles de la pandemia y que la gente pudo al fin salir de nuevo,
se desbocó, por decirlo popularmente, la gente, todos nos desbocamos, a todos nos lanzamos a la calle desesperados de haber estado encerrados, y con mucho mayor razón la población adolescente, con todas esas necesidades no satisfechas que se acumularon en ellos. Y entonces es, digamos, es entendible, no es razonable ni aceptable, pero sí es entendible que haya tantas situaciones de violencia. Pero bueno, a todo eso agreguémosle esa cultura que mencionábamos antes, que viene acumulándose, una cultura de violencia que no hace más que favorecer ese tipo de situaciones. Hay estudios también, tenemos dos encuestas nacionales, en donde encontramos desgraciadamente que las funciones de educación por parte de los padres y de la familia se han debilitado considerablemente en la última década también. De modo que hay muchísimos niños, niñas y adolescentes que están creciendo sin límites. Y eso no puede ser, ¿verdad? Eso causa una serie de problemas, ¿verdad? Usted señala un fenómeno muy complicado, y es la situación familiar propiamente y de la formación de valores que reciben los estudiantes antes de ir al centro educativo. ¿Cómo hacen los docentes propiamente para asimilar esta situación y qué relación tienen con respecto a los estudiantes que no han tenido este tipo de formación? ¿Cómo hacen para, por ejemplo, contener un poco la frustración que ellos puedan sentir de venir tal vez de un núcleo familiar donde no hayan muchas oportunidades y que aparte de eso no tengan ningún tipo de valoración? Sí, Ariel, hay que ir también a otro punto referencial. Don Marcos hablaba sobre la situación de la hora que estuvimos hacinados en la pandemia, ¿verdad? Ahí se genera, por decirlo así, no solamente se rompe lo que es la socialización con los vecinos o con los estudiantes de otras comunidades, sino también hay una protección del padre. Pero atrás de eso también está lo que es que ese niño o niña, al estarse hacinado y aislado, va a hacer uso de la tecnología. En un taller que yo estuve, prácticamente decía, se volvieron creativos, pero ese uso constante de la tecnología, que por alguno no fue supervisado, comenzó también ese choque de intolerancia, ¿verdad? A mandar mensajes que no eran los más adecuados. Y cuando se da lo que es, y agregado a esto, la situación de cuántas de esas familias prácticamente se vieron afectadas porque no tuvieron el alcance del recurso económico para satisfacer sus necesidades. O sea, eso fue chocante. Entonces, al concluirse esa etapa de la pandemia, todavía se dio ese aspecto negativo de lo que es la intolerancia, el respeto hacia el otro. Y eso va prácticamente a hervir dentro de los centros educativos. Parte de los compañeros que trabajan en los centros educativos tenían conocimiento de esto y trataban de buscar la forma de cómo esos estudiantes, a través de distintas actividades, sean deportivas, artísticas o culturales, lograran apaciguar esa situación que vivieron tan caótica durante la pandemia. Pero ¿qué es lo que sucede? Que no solamente es parte de esos trabajadores de la educación, sino que también es una responsabilidad del Ministerio de Educación Pública cómo lograr atenuar ese conflicto. Y voy a dar un ejemplo claro que aquí es, una de las situaciones tomadas fue anular lo que se llamaban las lecciones club. Las lecciones club eran importantísimas, pero las anularon. ¿Por qué? Porque lo que querían que el estudiante que se dedicara nada más a lo básico, al conocimiento, a la competencia, y eso era todo, iba a solucionar su vida, su situación dentro del centro educativo. Y eso más bien lo que hizo fue prácticamente ser un elemento más para evidenciar los lamentables conflictos que se dieron entre iguales ahí. O sea, un desarrollo de la inteligencia técnica con cero inteligencia emocional, entonces. Exactamente. Más todas las posibilidades de canalizar, inclusive a través de actividades creativas, por ejemplo. Son formas tradicionales de canalizar el enojo, por ejemplo, y que de pronto se ven coartadas, ¿no? Propiamente, para concluir ya este debate, les pregunto a ambos, ¿qué debemos hacer como sociedad para
superar este nivel de violencia tan grave, para aprender a canalizar esta frustración, cómo se debe reaccionar de parte de la sociedad costarricense, y no solo a nivel político, digo yo a nivel general? ¿Qué debemos hacer para tratar de bajar este nivel de violencia tan elevado? Bueno, es muy complicado. Yo iba a mencionar antes que lo que usted hablaba sobre la frustración y cómo se concentrada en las provincias periféricas. Hicimos un cálculo de la relación entre la brecha social y el crecimiento de la brecha social y la tasa de homicidios. Y la correlación es de 0.72. Eso es una correlación altísima en ciencias sociales. Entonces, para mí el primer paso fundamental es frenar ese crecimiento de la brecha social. Tenemos que mejorar las condiciones de calidad de vida de la mayoría de las personas costarricenses. Mientras no hagamos eso, la violencia va a seguir subiendo, porque la gente va a estar cada día más frustrada, cada día más enojada y cada día creyendo menos en la cultura tradicional. Entonces, antes que nada es eso. Y desgraciadamente lo que vemos actualmente en este gobierno es más bien el recorte de todas esas estrategias de redistribución de riqueza. Sí, es correcto eso, porque de ahí también aquí hay que traer otro punto muy importante. A nivel internacional hay millones de personas que están en la pobreza y en la extrema pobreza. O sea, es una situación meramente mundial. Ahora, la Comisión Económica para América Latina establece, que ya todos conocemos, que Costa Rica se convirtió en uno de los países más desiguales. Si no me equivoco, está ubicado entre los 10 primeros. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aventuradamente escuchamos en los medios de comunicación de que subió lo que es la producción económica en el país. Pero como la apuntaba don Marco de inicio, bueno, esa riqueza está distribuida equitativamente, ¿no? Entonces tenemos que unos cuantos prácticamente gozan de ella sin importar el deterioro social, emocional, etcétera, de esa gran capa, no les importa. Entonces esto emerge. Una de las situaciones que hay que la sociedad debe reclamar, y eso también deben de ponerlo como un axioma, las familias, es el reclamo de que se devuelvan los presupuestos a los programas sociales. Exacto. ¿Okay? Si hablamos de la Caja Costarricense del Seguro Social, si aquella familia, aunque sea pobre, digámoslo así, que está en esa condición, pero de ahí sufrió un accidente y lo atienden, y esa familia se va satisfecha, usted le está ayudando. Si esa familia a usted lo logra con unos programas, en este caso que le van a dar la oportunidad de formarse y prepararse, y que le van a dar unos inquitos, una ayuda económica por un momento mientras lo forman, y logra montar su propia empresita, esa familia va a satisfacer esa necesidad y sus hijos van a ver aquello. O sea, es una cuestión de colectividad, no es una cuestión de priorizar el individualismo. O sea, usted desde pequeño lo va a enseñar a ser empresario. Estoy creando la individualidad. Usted tendrá la oportunidad de que hay sujetos atrás suyo que lo van a apoyar, pero aquel otro no cuenta con esa condición. Y entonces el Estado debe de buscar la forma de cómo incentivarlo y proyectarlo. Pero al lado de eso también es la remuneración económica que va a tener el cabeza de familia de ese hogar, para poder satisfacer las necesidades de cada uno de sus parientes. Eso es importantísimo, porque en este momento, ¿verdad? ¿Qué hago con que usted me digan no hay aumentos salariales, se extiende por periodos críticos, pero los productos siguen hacia arriba? ¿Cómo voy a satisfacer eso? Y para concluir, veámoslo, y lo volvemos a reiterar, la situación tan caótica del Ministerio de Educación Pública. Si no me equivoco, hay un reclamo hace poco de ciertos diputados de cómo más de 100,000 jóvenes no se les va a otorgar el derecho a la beca. ¿Qué estás creando entonces? Le estás frustrando la oportunidad de formarse.
no solamente a nivel académico, sino que le estás coartando las posibilidades de ser esa parte humana esencial en todo individuo. Lamentablemente esta es la realidad que tenemos en este momento en Costa Rica y que tendremos que empezar a trabajar para tratar de esperar un futuro un poco más promisorio. Le agradezco a todos por su participación, gracias don Marvin por su presencia, gracias don Marco por su participación, gracias a Susan y a Larisa también por sus intervenciones y los esperamos el próximo jueves en Desde la Otra Acera.